Rocío Flores lo ha vuelto a hacer, pero esta vez no fue con una marca ni desde un hotel lejano. No posó en bikini desde un rincón paradisíaco, ni promocionó cosméticos baratos como tantas otras veces antes. Lo que ha hecho esta vez es lo que lleva tiempo dominando, hablar con el corazón, sin miedo ni reservas. Ha roto el silencio una vez más, pero esta vez lo ha hecho con una fuerza que conmueve profundamente. Ha abierto una herida vieja, una de esas que muchos preferirían olvidar, y la ha mostrado sin anestesia. No lo hizo en una entrevista pagada ni con la portada de una revista bajo el brazo. Lo hizo en un directo de Instagram, sin filtros ni guiones, delante de miles de personas sorprendidas. Apareció sin maquillaje, con el rostro cansado y el moño mal recogido, como quien ya no quiere fingir. Zeon, la voz entrecortada pero firme, dijo lo que tantas veces se había callado: ya no puedo más. Aquellas palabras, sencillas pero contundentes, marcaron el inicio de una confesión que nadie imaginaba tan brutal y sincera. Rocío no buscaba el aplauso, buscaba liberarse de un dolor que llevaba años guardado en el pecho. Comenzó hablando de su infancia, de esa etapa en la que el amor materno brillaba por su ausencia. Recordó momentos fríos, distantes, como si su madre fuera una figura lejana que apenas existía para ella. Durante años la pintaron como la hija rebelde, manipulada, sin criterio, víctima del entorno de su padre. Pero nadie se detuvo a preguntarle peor ¿qué motivos la alejaron de su madre tan tempranamente? Hizo una pausa, respiró hondo, y soltó una verdad que llevaba años oprimiéndole el alma: Fidel fue un murro. Un muro entre ella y su madre, una figura siempre presente, controlando, decidiendo, juzgando en silencio y sin compasión. Lo peor no era él, lo peor era que su madre lo permitía, lo justificaba, lo aceptaba como natural. Los comentarios comenzaron a estallar, entre lágrimas virtuales y acusaciones de alimentar un fuego que debía apagarse. Pero Rocío siguió adelante, dispuesta a contarlo todo, sin edulcorantes ni adornos, solo con la verdad en los labios. Habló de cumpleaños ignorados, de llamadas que nunca fueron contestadas, de ausencias que dolían más que cualquier insulto. Pero también habló de una noche, una en particular, que partió su infancia en dos mitades irreconciliables. Tenía 11 años, estaba enferma, con fiebre, sola en casa, y necesitaba escuchar la voz de su madre. Logró llamar, pero quien respondió fue Fidel, con frialdad, diciéndole que su madre estaba ocupada, que descansara. ¿Cómo se le dice eso a una niña con fiebre?, preguntó Rocío con a voz quebrada por el recuerdo.
El directo se silenció, los comentarios se ralentizaron, como si todos entendieran que estaban escuchando algo muy serio. No era solo una anécdota triste, era el clamor de una niña que nunca fue consolada ni abrazada. Contó que esa situación se repitió muchas veces, siempre con Fidel en medio, siempre decidiendo, siempre apartándola de su madre. Con cada palabra, Rocío sacaba de su alma una espina más, liberando una tormenta contenida durante demasiados años. Durante mucho tiempo se culpó a sí misma, creyó que no era suficiente, que el problema estaba en ella. Pero ahora entiende que fue víctima de una forma tóxica de entender la familia, basada en el control absoluto. Con lágrimas en los ojos, lanzó una frase que retumbó en todos los que la escuchaban. No me dolió que me dejara de hablar. Me dolió saber que nunca quiso hablarme de verdad. Y justo en ese silencio pesado, empezó lo más difícil, el recuerdo que había enterrado por miedo durante años. Porque lo que vendría a continuación no era un reproche, era una confesión de esas que desgarran el alma. Rocío tenía 13 años y, tras insistir mucho, logró visitar a su madre después de varios días de distancia. Se arregló con esmero, se puso su camiseta favorita, deseando que su madre la viera feliz y cercana. Pero lo que encontró fue frialdad, indiferencia, una mirada que evitaba la suya y un ambiente lleno de tensión. Fidel nunca se apartó, vigilante, controlando cada palabra, cada gesto, como si fuera dueño de aquella relación materna. Pidió hablar a solas con su madre, necesitaba saber qué había hecho mal, por qué la trataba así. Su madre la miró, luego miró a Fidel, y este negó con la cabeza con un gesto autoritario. Entonces ella acarició la cabeza de Rocío como a un cachorro y dijo, «Es mejor que hablemos otro día». La dejó sola, en una esquina, con un nudo en la garganta y el alma hecha trizas por dentro. Esa noche durmió en una habitación que no era suya, con olor a desinfectante y el corazón hecho pedazos. A medianoche, despertó por voces, bajó en silencio y escuchó una conversación que le rompería para siempre. Fidel decía que Rocío era una carga, que no encajaba, que no había lugar para ella en sus vidas. Y su madre no dijo nada para defenderla, solo murmuró, «Ya veremos qué hacemos». Como si se tratara de un mueble viejo, una molestia que estorbaba en su casa y en su corazón. Volvió a su habitación, cerró la puerta y lloró durante horas, comprendiendo algo que dolía más que cualquier golpe. Su madre no quería tenerla cerca, no sabía cómo quererla y, lo peor, no deseaba aprender a hacerlo. Contó que esa noche no fue la única, que muchas otras veces sintió lo mismo, el mismo vacío.
pero hubo una noche que lo cambió todo, una noche en la que pensó que la vida ya no tenía sentido. Con 14 años, se miró al espejo y no vio a una niña, sino a una sombra rota y sola. Tomó un puñado de pastillas, no para llamarle la atención, sino como un grito desesperado de ayuda que nadie escuchó. Fue su abuela, Rosa Benito, quien la encontró y la salvó, aunque nunca se lo dijo así de claro. Despertó en el hospital, con la voz de su abuela a su lado, con su mano apretando la suya. En ese momento supo que valía algo, aunque su madre nunca se lo hubiera demostrado con palabras ni gestos. Rocío no buscaba culpabilizar, sino contar lo que había vivido, compartir el infierno emocional que la marcó desde niña. Aclaró que no pretendía destruir a su madre, solo buscaba comprender, buscar sentido a tantos años de vacío. Pero lo más duro estaba aún por llegar, y lo contó con una mezcla de valentía y tristeza profunda. Tenía 15 años y, tras una discusión sin importancia, se encerró en su habitación, temiendo lo que vendría después. Su madre entró gritando, la insultó, la empujó, la arrinconó contra una pared y le pidió que se marchara. Rocío, entre lágrimas, le dijo que lo haría, que ya no quería vivir más bajo ese techo de miedo. Esa fue la última noche que durmió en esa casa, la última vez que miró a su madre sin miedo. Después vino un juicio, una sentencia, una acusación pública que la marcó como agresora, sin que nadie escuchara su versión. Nadie preguntó cómo se sentía, si tenía miedo, si necesitaba ayuda o simplemente alguien que la escuchara. Contó que fue juzgada sin piedad, mientras su madre contaba con el respaldo de medios y defensores públicos. Ella era solo una adolescente contra un aparato mediático enorme que la aplastaba sin compasión ni justicia emocional. Tras la sentencia, su madre desapareció de su vida, no hubo llamada, mensaje, ni un simple gesto de reconciliación. Dijo, me borró como si nunca hubiese existido. Me mató emocionalmente sin necesidad de levantar una mano. Y fue entonces cuando lanzó su frase más contundente. Mi madre no me perdió por una bofetada, me perdió mucho antes, cuando eligió la televisión y no a mí. Con esas palabras cerró su testimonio, con la voz temblorosa pero con la dignidad intacta, con el corazón en la mano. No pedía compasión, pedía verdad, pedía que el país escuchara también su historia, su dolor, su versión de los hechos. Porque como ella misma dijo, yo no quería una madre perfecta, solo una que me abrazara cuando más la necesitaba. Rocío Flores, aún con la voz entrecortada, dejó claro que no hablaba desde el rencor, sino desde la necesidad.
Una necesidad profunda de poner fin a tantos años de silencio, de incomprensión, de heridas que nunca cicatrizaron bien. Contó que durante años intentó reconstruir el puente roto entre ella y su madre, escribiéndole cartas y mensajes. Cartas largas, llenas de amor, de arrepentimiento, de esperanza, pero que nunca recibieron respuesta del otro lado del silencio. Le pidió ayuda muchas veces, con el corazón abierto, deseando que bastara un simple te escucho para empezar de nuevo. Pero su madre siempre respondió con distancia, con frialdad, como si esas palabras no merecieran ni siquiera un intento. Fue entonces cuando Rocío, mirando a cámara, dijo la frase más dura, la que rompió miles de corazones. Mi madre no me perdió cuando le GRT. Me perdió cuando eligió ser mártir en televisión en vez de madre. Una frase que no buscaba aplausos, sino liberar todo el dolor que había contenido durante demasiado tiempo en su pecho. Todo este tiempo me han pintado como la mala, la violenta, la manipuladora, continuó, sin alzar la voz ni un segundo. Pero en realidad yo solo era una niña pidiendo amor, rogando una caricia, un gesto, una simple mirada de consuelo. Aseguró que jamás quiso vengarse, que no buscaba protagonismo, sino justicia emocional, verdad, y sobre todo, paz interior. Explicó que durante años ha vivido con insomnio, ataques de ansiedad, miedo escénico, e incluso pensamientos autodestructivos en completo silencio. Iba a terapia, pero salía más rota aún, porque nadie podía arreglar lo que no se había querido escuchar. Y por eso decidió hablar, porque entendió que si ella no contaba su verdad, nadie más lo haría jamás. No quiero destruir a mi madre, repitió, esta vez en voz baja, como si le hablara a su yo del pasado. Solo quería una madre normal, de esas que te abrazan, te defienden, te entienden sin necesidad de pedirlo 100 veces. Entre lágrimas sinceras, no de espectáculo, lanzó un mensaje final que conmovió incluso a sus detractores más duros. Si pudiera volver atrás, le pediría perdón 1000 veces. Haría todo diferente. Pero ya es tarde. Ya no queda nada. Porque una madre que no perdona a su hija es una herida que no se cierra nunca, ni con el tiempo. El programa terminó en silencio, sin aplausos, sin música de fondo, solo con la respiración entrecortada de Rocío en pantalla. En las redes sociales, miles de personas comentaban entre lágrimas lo que acababan de ver, lo que acababan de escuchar. Las etiquetas almohadilla Yo te creo Rocío Flores y almohadilla Rocío Carras Corresponde se convirtieron en tendencia durante horas en toda España y en parte de Latinoamérica. Un país entero había escuchado, quizás por primera vez, la otra cara de una historia que parecía tener solo una versión. Mientras unos pedían justicia para Rocío hija,
Otros exigían explicaciones a Rocío madre, cuya imagen pública comenzaba a tambalearse visiblemente. Pero Rocío Flores aún tenía algo más que decir, algo que guardaba para el final, como si fuera su última carta. Durante años nadie quiso escucharme. Ahora ya no me importa si me creen o no. Yo ya me liberé. Dijo que había muchas hijas como ella, que no encajaban en el discurso perfecto de madre-hija idealizado por la sociedad. Hijas que no son santas, pero tampoco culpables. Hijas que sufren en silencio, y solo quieren que alguien las escuche. Punto. Y a todas ellas les digo, no estáis solas. Vuestra verdad también importa. También merece ser contada sin miedo. A medida que el directo llegaba a su fin, Rocío parecía más serena, como si por fin hubiera soltado una carga. No buscaba venganza, ni fama, ni dinero. Solo buscaba que alguien, al menos una vez, dijera, te creo, Rocío. Y lo consiguió. Miles de personas le respondieron en los comentarios, con palabra de apoyo, comprensión y amor incondicional. Personas que quizás, por primera vez, dejaron de verla como la niña agresiva y empezaron a verla como víctima. Víctima de un abandono silencioso, de una madre que prefirió proteger su imagen pública antes que proteger a su hija. Y con un suspiro, Rocío Flores apagó la cámara. El rostro aún húmedo, pero los ojos brillando con una mezcla de dolor y dignidad que no se puede fingir. En ese momento, no era una influencer, ni una colaboradora televisiva, ni una figura polémica de la prensa rosa. Era simplemente una hija herraída, una mujer joven que aún necesitaba un abrazo que nunca llegó. Y quizás, en esa noche de confesiones, encontró algo más importante que una reconciliación, la paz consigo misma.